del venerable pan de maíz. Percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí en la 107.1 Xololan Radio, la radio comunitaria de la región cholulteca. Estamos aquí con todos ustedes en este día. En este día, pues, un poco de calor, un poco de lluvia, pero pues la lluvia como que un poquito ha bajado de intensidad, bueno, por lo menos en la región en donde vivimos, en esta parte, pero pues aquí estamos. De hecho, en esta época de lluvias que estamos viviendo, pues las plantas crecen, se generan, crecen en abundancia. A mí me gustaba mucho cuando todo esto era pues un campo de milpas, y entonces te ibas al campo y encontrabas plantas de todo tipo, producto de la lluvia, y una planta en particular me llamaba la atención, muy olorosa, da una florecita así muy color rosa, lila, muy bella, pero muy olorosa esta planta. Y ya después se transforma en un fruto, un fruto que tiene la forma de, pues podemos decir como un torito, así le llaman, porque tiene 2 cuernitos, así muy alargados y muy filosos, y por eso le llamaron el totoro. El totoro, esta planta, pues cada planta tiene gran cantidad de frutos, y cada fruto pues gran cantidad de semillas. Nosotros abríamos este totoro cuando ya estaba seco y le sacábamos las semillas y nos las comíamos, así sin más. Le encontrábamos cierto sabor a esta planta del totoro. Totoro quiere decir lo que se parece al toro, o sea, esa reduplicación de voces, de palabras, totoro, o sea, en náhuatl da a entender que se parece o que es parecido o que es semejante a él, a esta planta, muy característica que encontraba mucho antes en estas partes, que lamentablemente por la falta de zonas de cultivo pues ha ido desapareciendo. Ahí en la casa de ustedes sí tengo 2 o 3 matas todavía que cuido año con año, porque año con año pues mueren y hay que volver a resembrar las semillas para que crezcan nuevamente. Y no sé por otras regiones de Cholula, yo creo que en los lugares donde hay todavía más sembradíos, sobre todo por el poniente, pues es, yo creo que todavía más abundante, si es que lo hay. Realmente muy característica de estas épocas.
Y otra planta característica de las épocas de lluvia, pues es los nanácatl, que también esta duplicación del prefijo nanácatl, quiere decir que es parecido, o sea, parecido a una voz. La voz nácatl quiere decir carne, y entonces nanácatl quiere decir lo que se parece a la carne o parecido a la carne o que tiene la consistencia de la carne. Y estas plantas no son otra cosa más que las setas u hongos, como les llamamos, los hongos que crecen, proliferan en estas épocas de lluvias en el campo, por todos lados, o sea, se dan. Preferentemente crecen en las zonas boscosas, sobre todo en las zonas de pinos y oyameles, donde hay abundancia, sobre todo aquí, por ejemplo, en la región de los volcanes del Iztac y del Popo o de la Malinche, abundan mucho los nanácatl. Yo recuerdo que en 2 o 3 ocasiones fuimos invitados, yo y una compañera, ahí a la zona del volcán Popocatépetl, sobre todo por ahí, por el rumbo de Xochimilco y un poco adelante, los pueblos suben a recoger hongos y conocen de mucho tipo, de gran variedad. Yo recuerdo que encontramos unos hongos como de unos 15 o 20 centímetros de diámetro, así muy grandotes, y pues nos decían que se comían, y sí, los consumían, los cocinaban y se los comían. Estos nanácatl, que como les digo son los hongos. Nanácatl que son parecidos a la carne porque son así tiernos, los siente uno y tienen la consistencia así como de algo que es muy tierno y muy, muy jugoso. Por eso, pues ellos, sobre todo nuestros antepasados, les gustaba mucho pues buscar y consumir de esto. Pero vamos a un pequeño lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Desde antaño hasta nuestros tiempos, el nopal ha sido una de las principales fuentes de alimentación. En la casa que usted vaya a diario anteriormente, le preguntaban, ¿qué hicieron de comer? Frijoles con nopal. Va a otra casa y le preguntan, ¿qué hicieron de comer? Arvejones con nopal. Entonces, a eso se basaba antes nuestros alimentos. Quelites, carne muy poca. De hecho, carne nomás los días domingos. El nopal es rico en nutrientes y brinda grandes beneficios a la salud, además de que ha sido una de las principales fuentes de ingresos para las familias de Tlaxcalancingo, siendo así que desde 1994 se celebra la Feria del Nopal. Pues el nopal tiene muchas propiedades. Entre tantas propiedades ayuda al control del sobrepeso, ayuda al control de la diabetes. Ya cuando el nopal ya está grande, da una especie, vamos a tomarlo así como una especie de moco. Y en esa especie de moco se juntan unos animalitos que se pueden juntar para teñir tela. En un nopal le pueden sacar infinidad de cosas. Su raíz también es muy curativa, que muchas veces pues no sabemos. Sí, yo lo aprendí por medio de un señor que es naturista, que sus raíces también se pueden hervir, se pueden tomar como agua de tiempo para normalizar la azúcar.
XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, Transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, Otra historia. Vida solo hay una. ¿Tú cómo quieres vivirla? Aprende de la tierra, cómo cuidarla y mejorarla. Escucha Acciones por la Tierra. Todos los viernes a la 1 de la tarde, desde XHSBE 107.1 de FM. Voces de Tierras Milenarias. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz. Y sí, como les estoy contando, ¿no? En esta época yo recuerdo que salíamos al campo a honguear, así le llamábamos, a buscar hongos, sobre todo donde crecía pasto, hierbas y todo eso, había buena variedad. Y nuestros abuelos, nuestros papás, pues, son los que sabían cuáles eran los buenos y cuáles no. O sea, y los traíamos y pues comíamos, mi mamá hacía sus quesadillas o su caldo de hongos y pues sí, los disfrutábamos. Estas delicias del nanácatl. En la antigüedad la gente prehispánica pensaban que los hongos tenían un hábitat sagrado desde donde procedían, que era el Tamuanchán. Allá por donde está el cielo número 13 se encontraba este lugar, el lugar de descendencia, y que el dios encargado de su protección o de su cuidado era Tlaloc, porque allí en el Tamuanchán también se ubicaba el Tlalocan, y el árbol sagrado del Tlalocan o el árbol de la vida es el que regía sobre todo los hongos sagrados que ellos decían. Y eran producto entonces del agua, de la época de lluvias, y por eso les llamaban también con otro nombre, Apipiltzin. Apipiltzin, que quiere decir los hijos del agua, de A es Atl, de agua, y Pipil, o Piltonzi, Pipiltzin, niños o hijos, los hijos del agua, o pequeños hijos de las aguas, y teniendo como patrón a Tlaloc, y otro de los patrones de ellos, con su nombre Nanácatl, pues era Nanacatzin, el venerable dios o deidad, la venerable deidad de los hongos, de la carne sagrada. Los hongos, conocidos desde épocas muy antiguas por todas las culturas, pues tuvieron muchos nombres de acuerdo a cada cultura que les diera, pero a nosotros se nos quedó más que nada pues en los nombres en náhuatl, que son los que nombraron sobre todo en la parte central de México, y Nanácatl pues es el nombre más conocido que tenemos. Un hongo muy característico que se conoció también desde épocas antiguas, pues es el huitlacoche, que es un hongo que ataca el maíz y lo convierte así en huitlacoche, que hoy se consume, que es una delicia ya de nivel mundial, pero que antes pues era
era otra cosa, ¿no? Ahorita sobre todo hay muchos pueblos que incluso pues no lo consumen, o sea, o no lo conocen, pero es uno de esos, que es un parásito que infesta el maíz y produce este hongo. Estaban también otros hongos que la llamaban Istagnanacame. Istagnanacame quiere decir hongos blancos. Istak es blanco, Istak, y Nanacat pues es hongo, ¿no? Entonces los hongos blancos, y que decían que eran comestibles. Bueno, los comestibles, porque hay hongos blancos que no son comestibles. Así les llamaban. Estaban los Micoaminanácat. Los Micoaminanácat eran los hongos venenosos. Micoani viene de mic, de la muerte. Micoani quiere decir el que te conduce o te lleva por el camino de la muerte. El Micoani. Micoaminanácat entonces es el hongo que te conduce pues a la muerte, ¿no? O sea, el hongo que hoy sabemos que tiene veneno y que te mata. Es eso. El otro nombre que tenían otros hongos es el Teonanácat. El Teonanácat es el hongo sagrado o el hongo divino o el hongo Dios que te hacían entrar en contacto con entes que no son de este mundo y por eso se les llamaba así, Teonanácat. También tenemos los Cualnanácat, que quiere decir los hongos buenos, o sea, de cuali también, o sea, o cuali, o hongos que se comen, Cualnanácat, de cuali, comer, o sea, algo que se come, que es comible, o sea, las Cualnanácat, que también deberían de saber interpretarlos, buscarlos y saber en dónde se encontraban las Cualnanácat. Cualnanácat, así les llamaban en náhuatl. Otros hongos, los Tlazolnanácat. Tlazolnanácat, que quiere decir hongos basura, o sea, hongos que consideraban que pues que no tenían ningún valor de alimentación, a lo mejor hasta eran dañinos y todo, y no los consideraban dentro de los hongos que buscaban en este aspecto, ¿no? Entonces, así se les llamaba los Tlazolnanácat, y también los hongos que se generaban pues en lugares muy sucios. Los hongos generalmente buscan estos lugares para proliferar, y por eso llevan este nombre, Tlazolnanácat, que este nombre que les ponían en el náhuatl, Tlazolnanácat. Otro nombre que le ponían a los hongos era Tzontecomananacat, Tzontecomatl, que quiere decir que son hongos cabezones, o sea, hongos así muy redondos, muy cabezones, y por eso le llamaban así, Tzontecomananacat, Tzontecomatl, que es cabeza, y nanácat, pues que es hongo. Se puede traducir como cabeza de hongo nada más. Los Xelhuasnanácat, Xelhuas quiere decir algo así como que tiene mucho vello, que tiene muchos filamentos, y esos hongos que encontraban pues les daban así ese nombre, Xelhuasnanácat, hongo del Xelhuas, Xelhualo, o sea, como les podríamos decir. También nombraban a los Zacananácat, que quiere decir hongo zacate, tal vez por el color que tenían, así como amarillitos, para emular el color del zacate de la milpa ya seca,
y tal vez por eso les pusieron ese nombre, que son pues gran variedad de hongos que existen así. Sacananácatl, ellos son. Otros hongos, por ejemplo, los Jinanácatl, más bien Xinanácatl, que quiere decir hongos con mucha semilla, o hongos que producen gran variedad de semillas, o sea, Xinanácatl, que incluso pues ya tenían ciertas características, sobre todo con sustancias que producen ellas, sobre todo con características narcóticas, las Xinanácatl que usaban para esta cosa. También había otros hongos que llamaban las Menanácatl. Me viene de metl, que es maguey, y nanácatl, que es hongo. O sea, quiere decir hongos que se producen o que se generan cerca de los magueyes. Muchos de ellos también eran redondos, blancos, y que pues ahí los encontraban, los Menanácatl. Entonces todos estos hongos, bueno, estos nombres que les ponen, pues imagínense, y si buscamos todos los demás que faltaban, pues eran realmente muchos más los hongos, la cantidad que había, y con este nombre, pero todos tenían este nombre característico, nanácatl, parecido a la carne. Los hongos, por ejemplo, unos hongos les llamaban teihuinti o tehuinti, que son unos hongos rojos oscuros y que pues producían también alucinaciones. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Tlaxcalancingo, lugar de la venerable tortilla. Una de las propiedades importantes del ajo es que es un antibiótico natural. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando en ese entonces tampoco era tan accesible los medicamentos, tanto por la guerra como por la época en la que se vivía, no tampoco había pues tanta invasión, ¿no? de compañías y de marcas, ¿no? que ofrecieran, pero bueno, a causa de la guerra era menos accesible poder adquirir un medicamento. Fue algo que los libró de muchas epidemias y de muchos contagios y de curar heridas, porque es un antibiótico natural y porque lo podían tener a la mano. Tlaxcalancingo, lugar de la venerable tortilla. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. De tanta pinche tranza, los pueblos se cansan de tanta pinche tranza. Así es, estamos haciendo esta transmisión especial desde la salida, la libertad declarada en este momento para Miguel López Vega,
Saludamos a toda la gente que nos está acompañando en esta mañana. Es parte de lo que se vive aquí en la cabecera municipal, el honorable ayuntamiento. Yo creo que el ayuntamiento no quiere que entremos como radio comunitaria indígena para evitar exhibirlos. Secuali Teotlac, muy buenas tardes a toda la gente que está pues escuchándonos y siguiéndonos en esta tarde aquí desde el Telar Radio. El pueblo no está ahorita, entonces se entera a través de la radio. Yo les pediría eso. Somos un medio de comunicación, lo único que vamos a hacer es comunicar el diálogo. Y lo peor de todo es que no me ve, no me mira la cara, ignora mi voz, me ignora completamente. Sí, no, entonces, usted está haciendo un trabajo. O sea, la 107.1 no es una radio cualquiera. Pues por eso no quiere que entre. Escucha el Telar Radio, viernes 6 de la tarde por la 107.1 FM, tejiendo dignidad y resistencia en nuestros pueblos. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, estamos nuevamente aquí en Venerable Pan de Maíz, pero pues los hongos, ¿qué son? ¿Sí? Los vemos crecer en la tierra, en los árboles y todo, y pensamos que son plantas, pero no son plantas, pero tampoco son animales. No son ni plantas ni animales y pertenecen a un reino aparte, a un reino propio. Por ejemplo, se les llama fungis, el reino fungi, y de ahí son, porque pues no son plantas porque no tienen clorofila, o sea, se nutren nada más por absorción de nutrimentos de la tierra o del medio ambiente. Se reproducen sexual o asexualmente y allá, pero no pertenecen ni al reino animal ni al reino vegetal. Son una vida, podemos decir, como dicen algunos, una realidad aparte. Y por eso pues tienen características muy, muy diferentes, muy, muy propias de ellas. O sea, y pueden ser desde unicelulares hasta multicelulares. Y abundan por donde sea, sobre todo en zonas oscuras. Por ejemplo, usted en la tarde va a un campo, a un lugar, y ve que no hay nada. Llueve, yo creo que en la tarde, noche, pasa la noche y al día siguiente encuentra el campo lleno de hongos. Entonces se generan en la noche y por eso se puede decir entonces que la noche o la oscuridad es su cobijo o es su hábitat. Y sí, les gusta mucho la oscuridad, sobre todo, por ejemplo, los que producen los champiñones, pues los hacen en cuartos oscuros. Ahí es donde crecen, donde nacen, donde se producen. Y así son. Y por eso así se les confundió por mucho tiempo como producto, sobre todo en la época prehispánica, del reino del inframundo, de ahí, de la humedad, del agua, y así se les consideró por mucho tiempo. Y la sabiduría del hombre pues fue encontrando la manera de ver cuáles eran comestibles y cuáles no, o sea, qué producían. A lo largo de muchos años, de mucho tiempo, de encontrarlos y ver qué eran,
fueron encontrando que algunas eran comestibles, por eso eran las cualnanácatl, que se podían comer. El costo fue que probaron los otros que no eran comestibles, las micoaninanácatl, y con eso pues pagaron muchos el precio, y de hecho lo seguimos pagando, o sea, porque los seguimos consumiendo de todas las maneras posibles. Realmente son deliciosos, muy, muy sabrosos los hongos. Usted se come una quesadilla de hongos y pues son ricos. Bueno, ahora por ejemplo tenemos seleccionados pues, los champiñones, que sabemos que son inocuos, que son deliciosos, entonces no hay problema. Pero hay pueblos, lugares apartados, en donde se van al monte a recoger hongos, a honguear, y ahí es donde puede aparecer algún problema. Generalmente son muy conocedores de su región, de su entorno, y ya conocen perfectamente qué hongos son buenos, qué hongos no lo son, y así los recopilan, los recogen, los llevan a sus casas y pues los disfrutan, ¿no? Disfrutan de ellos, pero pues no todos lo son. Dentro de toda la gran cantidad de hongos que conocieron, sobre todo escogieron mucho las teonanácatl, que son los hongos sagrados, los hongos que los conducían a tener visiones, ¿no? Los hongos de este tipo, que hoy sabemos que son que contienen sustancias, por ejemplo, como la psilocibe mexicana, que en México le llamamos el pajarito, es un hongo así, cafecito, con forma de, como un sombrerito así muy, muy anchito, muy para abajo, y que tienen estos psicotrópicos, y que cuando los encontraron, pues pensaron que eran lo que los hacía entrar en contacto con las deidades. La sustancia que más contienen son la psilocibina y la psilocina, y así los consumen. Hasta hoy se siguen consumiendo, como Doña Sabina ahí en la zona de ahí donde fue encontrada, en el sur, en el norte de Oaxaca. O sea, estos hongos alucinógenos como estuvieron muy de moda, sobre todo en la época hippie, que los buscaban e incluso venían hasta a entrevistar gente y a probar esos hongos que supuestamente te conducen a otras regiones del universo. Y como en ese tiempo había mucha de moda probar sustancias psicotrópicas que te hicieran ver cosas que en la realidad no existían, pues la gente lo hacía. No se sabía incluso que, por ejemplo, la marihuana, las amapolas la ironía fueran dañinas. Eso se supo después. Por eso muchos, sobre todo grandes artistas, sucumbieron ante estos productos, ante la nocividad de estos productos. Muy jóvenes murieron muchos por no conocerse perfectamente bien qué son. Y entre ellos pues están los hongos, los teonanácatl, los hongos dios, los hongos que producen, que tienen estas sustancias, y que pues se les llama los hongos sagrados. En México hay aproximadamente 100,000 especies de hongos nada más, imagínense, 100,000, y de todos estos los comestibles son nada más como 200 especies comestibles, y todas las demás, pues imagínense,
producen diferentes grados de reacciones en el cuerpo, en el ser humano, desde las visiones, las visiones a las que nos tienen acostumbrados todos aquellos que han ido a visitar los lugares donde se producen y que llegan contando historias, incluso pues hasta se han escrito libros para narrar todo esto, hasta los que te conducen a la muerte, o sea, las micoaninanacatl, los hongos que te llevan al camino de la muerte, que así los conocieron. Y esta sabiduría y este conocimiento que se generó en la antigüedad, cuando llegan los españoles, pues desaparece, porque ellos prohíben todo tipo de sustancias, todo tipo de cosas que se consumieran para tal razón, para tal motivo. Prohíben todo, y nada más es en la clandestinidad donde se van a consumir todo ese tipo de productos. Y entonces como que desaparece un poco el conocimiento que se tenía al respecto. Muchos pueblos conservaron gran cantidad de esta sabiduría, pero muchos otros se perdieron. Y se empezó a generar pues nuevos conceptos. O sea, los europeos que llegan desconocen el territorio que pisan realmente, y entonces tienen que empezar, podemos decir que desde cero, aunque aceptaban los conocimientos y las consejas de la sabiduría de la gente, sobre todo en lo relacionado con plantas medicinales, comestibles y todo, pues no, o sea, ellos traían también sus propias formas de ver, sus propias creencias, sus propias formas de pensar, y entonces se hizo todo este fenómeno. Pero pues vamos a el último lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable Pan de Maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia.
Amigos, amigas, viajeros, viajeras musicales de esta su radio comunitaria indígena, su amigo 20 Vientos los invita a compartir un viaje musical a través de Babel Choloyan los domingos a las 6 de la tarde, música de otros mundos, música de otras latitudes. Recuerden, domingo 6 de la tarde a través de esta su radio comunitaria indígena 107.1 FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz. Dentro del grupo de las Micoaninanacatl, los hongos, podemos decir, venenosos, hay gran cantidad. Hay de los que te intoxican brevemente, levemente, te da diarrea, te dan mareos, vómitos, y luego se quitan otros un poco de alucinaciones, y así hasta los que te matan, o sea, los que matan. Dentro de este género están sobre todo los del género Amanita y Cortinarius. El hongo Amanita es más tóxico, se llama Amanita phalloides. Es un hongo muy tóxico y que causa muchas muertes, o sea, en el mundo entero. Sobre todo porque, por ejemplo, este hongo es muy parecido a otros comestibles, o sea, es blanco así, bonito y todo, y fácilmente se confunde o puede confundir a las personas que lo pueden tomar por un hongo inocuo y consumirlo. Se han generado muchas leyendas acerca de los hongos venenosos. Por ejemplo, que si hervimos un hongo con objetos de plata y ajos y estos se ennegrecen, entonces los hongos son tóxicos. Pero esta es una leyenda porque la mayoría de los hongos producen eso, los comestibles y no comestibles. Entonces no es algo por la que deberíamos de guiarnos. O sea, una característica de las toxinas mortales que posee, sobre todo las amanitas, es que estas toxinas no huelen nada, o sea, no saben a nada, o sea, pero tienen la característica de que son muy, muy estables. O sea que si usted cuece el hongo y lo cuece hasta arriba de los 100 grados y más, esta toxina no desaparece. O sea, ahí está. Hay otros hongos que tienen toxinas y que si usted los come crudos se intoxica, pero si los cuece son solubles al agua y entonces se eliminan, se van y usted puede comer el hongo tranquilamente ya cocido. Pero hay hongos que no lo son, como el amanita. El amanita, usted por más que lo hierva, lo cueza a más de 100 grados, no desaparece la toxina. Y por eso le digo que es el que produce más muertes en el mundo. Sobre todo porque se parece mucho a los hongos comestibles. La gente que se ha dicho conocedora, incluso experta en los hongos, muchos de ellos han muerto, han sucumbido por este hongo, por confundirse, por confundirlo con hongos que son que sí son comestibles. Entonces las amatoxinas de estas amanitas son muy, muy peligrosas. Y
y pues hay que tener mucho, mucho cuidado. Y pues bueno, los hongos, además de tener estas características, tienen gran importancia en otras culturas del mundo, ¿no? Sobre todo en México, donde, les digo, se consumen de muchas formas, sobre todo para tener visiones con los dioses. A estos hongos que tienen esta característica también se les llamaba, en náhuatl, la Citlalnanacame. O sea, que eso tienen el resplandor de las estrellas. O sea, Citlalin quiere decir estrella, la Citlalnanacame. Pero que muchos de ellos son mortíferos, como la manita muscaria. Dentro de las Tehuintinanacame, que los que producen demencia temporal, pues están también en unas setas que son muy, muy, muy peligrosas. Imagínense, de 100,000 especies que tenemos en México, ¿cómo podemos saber realmente cuál es o cuál no es? O sea, si les digo, si incluso expertos han sucumbido ante estos productos, pues realmente es algo que hay que tener en cuenta a la hora de irse a recoger, a pepenar hongos, sobre todo a los bosques, donde se generan gran cantidad de estos. Dentro del folclore, dentro del mito y la realidad, se dice que los hongos venenosos tienen colores chillones y brillantes, y esos no hay que consumirlos. Pero eso es falso, porque también hay hongos con colores, sobre todo las Tlapalnanacame, que son unos hongos rojos que sí son comestibles, o sea, pero hay que saber diferenciarlos. Entonces, incluso muchos dicen que si se vuelven negras cuando se entran en contacto con la plata o con una cebolla, pues también son venenosas. Y pues es falso, porque también hay otras que son comestibles y que también toman esta característica, que huelen mal o saben muy mal, pero eso es de acuerdo al tiempo que han estado almacenados, o sea, porque algunas de estas setas que no huelen mal, que son muy deliciosas, que saben muy sabrosas, en realidad son venenosas. Y bueno, por ejemplo, las toxinas que se generan de estas, por ejemplo, la alfamantinina, es extremadamente tóxica. Bastan con 5 miligramos de esta toxina para que uno sucumba con él. O sea, y los hongos generalmente tienen de 30 a 90 miligramos de esta sustancia. Entonces el efecto tóxico pues es muy fuerte. Otra característica que tienen los hongos venenosos, sobre todo, es que usted no come el hongo y cae muerto, sino que toma el hongo, le vienen unos síntomas, esos síntomas desaparecen y dice, pues sí, ya me alivié, ya estoy bien. No es cierto. Pasan 2, 3, 4, 5 y a veces hasta 6 días, y es cuando sobrevienen ya los síntomas de muerte, porque es hasta entonces cuando actúan, cuando llegan a dañar los riñones, el hígado, y es entonces cuando hacen su efecto tóxico contra el cuerpo humano, y no hay forma de pararlos. Ahí ya no hay forma, solamente haciendo trasplantes rápidamente del hígado o del riñón. Y hay otras toxinas, por ejemplo, que matan las membranas de las células del cuerpo, o sea, por todas partes. Entonces son muy dañinos. La característica química de estas amanotoxinas es que son ciclopéptidos, o sea, que tienen así forma en la fórmula química como octágonos, así como ciclos. Y eso los hace muy
termoestables. Les llaman octapéptidos o bicíclicos, o sea, que son así, forman cíclicos en sus uniones. Son muy estables, incluso arriba les digo de los 100 grados centígrados. Y sí, pues producen muchos daños. Inhiben acciones dentro de la célula, por ejemplo, del RNA mensajero, que produce, si usted no entiende qué es RNA, es el ácido ribonucleico que hace que haya comunicación entre el núcleo de la célula y la parte externa, y rompe este enlace, o sea, como hacía un poco el virus que apenas pasó, el virus que apenas padecimos, hacía efectos similares. Pues estas toxinas hacen efectos parecidos al del virus de la gripa que pasamos, o sea, que rompen esta cadena de transmisión, y pues no queda otra más que morirse, porque se mueren. Cuando llega esta etapa, digo, a los 4 o 5 días o 2 después de haber ingerido el hongo, ya no hay remedio. Ya es muy difícil pues curar al paciente, si no es que les digo si le hacen un trasplante o algo. Entonces hay que tener sí mucho cuidado con la producción, con el consumo de estos productos, porque sí, son muy dañinos. Sobre todo en las zonas de bosques tropicales o subtropicales, allí donde hay pinos, encinos, oyameles, allí se encuentran muchos de estos hongos, y solamente los muy conocedores, gente de la región que realmente siempre los ha consumido, y todos son los en los que hay que confiar, porque incluso pues no hay otra manera de hacerlo. Pero pues bueno, no le doy otra recomendación más que tenga cuidado en esta época de consumir hongos, pero pues ya Venerable Pan de Maíz llegó a su fin en este día, y no queda otra más que pues despedirme de ustedes, decirles que estén bien, que la pasen bien, desde aquí en la 107.1 de Chololan Radio. Nos veremos dentro de 8 días si los hados del destino así lo quieren. Hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.